Buenas tardes, soy el profesor Santos. En esta oportunidad para tener que explicar acerca cómo usar el libro o la hoja de cálculo Excel para calcular el punto de equilibrio. Para ello tenemos a la vista un problema, un caso, y el cual tiene los siguientes datos, ¿no? Primeramente tenemos que obtener los datos del problema y luego crear las fórmulas. En este caso tenemos como costos fijos 300 según el enunciado del problema, el precio de 52, los costos variables de 17, el margen de contribución de 35, ¿no? Entonces luego calculamos entonces el punto de equilibrio haciendo uso de las fórmulas. En este caso la fórmula para calcular el punto de equilibrio son los costos fijos dividido entre la diferencia del precio de venta menos los costos variables o los costos de producción. Para ello hacemos lo siguiente. Como ustedes ven, la fórmula sería, toda fórmula empieza con igual. Tenemos B1, que es la celda que contiene los costos fijos, que son iguales a 300, dividido entre B2, que es el precio, 52, menos B3, que son los costos variables, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo uso de la fórmula para calcular punto de equilibrio, de los cuales al hacer esa fórmula le damos enter y luego tendremos ya el resultado. Nuestros resultados son 8,57, que sería el punto de equilibrio. Esto equivale a 9 unidades. Muy bien, también es necesario calcular las utilidades en este caso, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. De acuerdo a los datos y el enunciado del problema, tendríamos B2, que es igual al precio, multiplicado por B5, que es nuestro punto de equilibrio, menos B3 por B5. B3 sería 17 y B5 sería nuestro punto de equilibrio. Cerramos paréntesis, luego menos B1, que son nuestros costos fijos. Total, para saber que o el punto de equilibrio sabemos que es donde no hay pérdidas ni ganancias, por lo tanto es cero. Así es. Muy bien, entonces, pero esto no queda ahí, porque podemos también explicar o hacerlo, todo aquello que ya hemos resuelto, podemos también hacerlo gráficamente. Para hacerlo gráficamente necesitamos datos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unidades, necesitamos la cantidad de unidades, necesitamos las ventas, cuánto hemos vendido, necesitamos los costos, necesitamos también las utilidades. Entonces, para ello nosotros en este caso voy a empezar de 0 en unidades, y las ventas en este caso se calculan de la siguiente manera. Las ventas serían B3 por A10, B3 que equivalen al precio, ¿no? Al precio de venta. Y luego que tenemos la primera fórmula, nosotros utilizamos el autorrelleno, la propiedad que nos ofrece el Excel, y rellenamos hasta la cantidad de datos que nosotros necesitamos. En mi caso he utilizado hasta el número 50, de unidades vendidas, ¿no? Luego tendremos que calcular también, en este caso haciendo uso de fórmulas, las ventas. Para las ventas nuestra fórmula sería la siguiente. Entonces, para las ventas, para calcular las ventas, para que nuestra hoja de cálculo calcule las ventas,
tendríamos que ubicar igual, luego B3 que equivale, B3 ustedes recuerdan que B3 equivale a los costos variables por A10 el número de unidades. Muy bien, entonces teniendo esto también nos es necesario calcular los costos. Bien, hemos calculado las ventas, ¿no? Las ventas son iguales, reitero, las ventas son iguales a B3 que son los costos variables por A10 que son el número de unidades. Luego calcularemos los costos. Los costos son iguales a la celda B1 que son los costos fijos más B3 que son los costos variables multiplicado por A10 que es el número de unidades, ¿no? Entonces, y así también utilizaremos la propiedad de autorrelleno del Excel y vamos también igual que en el caso anterior hasta la parte final, ¿no? Yo ya tengo rellenados los datos y bueno, pues ahora es tiempo de calcular las utilidades. Las utilidades se calculan, en este caso es B10 menos C10. ¿Por qué B10 menos C10? B10 representa las ventas y C10, muy bien, B10 representan las ventas y C10 las unidades, ¿no? B10 menos C10, entonces tendremos las utilidades. Ahí estamos, ¿no? Entonces, reiteramos de que aquí, muy bien, acá se fue la fórmula, pero corregimos de la siguiente manera. Un control Z y ya está, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán también ¿por qué ubicamos el símbolo de dólar antes aquí en la fórmula de los costos? Aquí en la fórmula de los costos utilizamos el símbolo de dólar para fijar los datos, para que sean invariables, ¿no? Entonces, de esa manera fijamos los datos y son invariables hasta el último dato de la columna, ¿no? Entonces, reitero, sobre el cálculo de utilidades son B10 menos C10 que representa las ventas menos los costos. De esa manera tenemos ya listo los datos para calcular nuestro punto de equilibrio en forma gráfica. Observamos que la intersección entre las ventas y los costos es nuestro punto de equilibrio. O sea, esta parte, si no llegamos hacia esta parte donde está la intersección, significa que nuestra empresa está en pérdida. Y si pasamos de la intersección hacia adelante, de aquí para allá, todas son ganancias, son utilidades, ¿no? Entonces, como vemos, a partir de esta intersección para adelante ya son ganancias y para atrás serían pérdidas. Espero que les haya gustado y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias.